Entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. A las vicisitudes de los bombardeos y ataques que destrozaron Gaza, hoy se suma una terrible crisis alimentaria sobre la población palestina que ya provoca muertes de niños por desnutrición. El llanto de ayer del embajador de Palestina ante la ONU dejó una de las imágenes diplomáticas más potentes desde que el conflicto escaló con el ataque de Hamás el 7 de octubre del año 2023 y la posterior respuesta militar israelí. En una medida diplomática, Chile ha decidido retirar a sus agregados militares en Israel. Para conversar de esto, estamos con Gilberto Aranda, periodista y magíster en estudios internacionales. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Gilberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué placer estar acá. Muchas gracias. Partamos de lo siguiente. ¿Qué efecto tiene sacar a los agregados militares? Bueno, en el curso del conflicto poco, pero yo creo que es importante en el mundo de la diplomacia algunos señales y símbolos, particularmente cuando estamos hablando de una tragedia humanitaria. Claro. Esto ha sido también parte de un continuo, una escalada gradual, donde en algún momento se llamó al embajador en Israel a consultas, se quedó acá y ahora... ¿Qué es una consulta, un embajador? Es decir, es una señal de reprobación o enojo frente a un determinado hecho que se envía de alguna manera potente al gobierno que hospeda. O sea, todo lo que es diplomacia son gestos y símbolos. Códigos. Y esos códigos, que me parece que es el término correcto, gracias Gilberto por aclararlo, también pueden corresponder a el fin de las relaciones con un país. Exacto. ¿Qué es eso? Mira, van desde la nota de protesta, podríamos decir ese es el elemento más bajo, pasa por llamar a consultas, retener al embajador o embajadora en esa consulta, retirar a personal, como en este caso, y el último escalón es la ruptura de relaciones, algo que significa que ambos países dejan de tener una conversación de alto nivel, pueden tener encargado de negocios, pueden mantener algún tipo de comercio, pero en lo político se suspenden. Ese es el grado pleno de reconocimiento entre dos países. Y en lo político, por ejemplo, es que nosotros podemos tener información del Mossad, en relación a un servicio de inteligencia o compartir mutuamente información respecto a procesos. Eso es lo que quiero entender, porque hay mucha gente que dice, terminemos las relaciones con Israel. Bueno, terminar a nivel político significa que de todas maneras puede quedar, insisto, algún tipo de encargado comercial o algún otro funcionario, porque siempre van a haber, por ejemplo... La oficina sigue. Sí, claro, o sea, pueden haber asuntos consulares, ¿se das cuenta? Si hay 10.000 chilenos también en esa zona. Claro. Entonces ellos van a necesitar trámites, visados, etcétera, y para aquello requieren tener de todas maneras un cónsul al menos que vea esos temas. Ahora, en lo político significa diálogo, conversación, preparar visitas, compartir información, como lo acabas de mencionar, etcétera. Es mucho más multidimensional una relación a nivel de embajador. Pero este gobierno no tiene o no ha tenido onda como otros gobiernos con Israel, lo voy a dejar en esos términos. Evidentemente por la tragedia humanitaria que en este momento se azota en Gaza. Y ahí es donde empieza la discusión sobre el corte de relaciones. Yo hablaba con gente vinculada al mundo diplomático y me dice, ojo, eso también tiene vínculo con lo que pasa con Estados Unidos, con Alemania. No es una decisión fácil. Todo un entrelazado. Yo diría que Alemania también está en un proceso de reflexión. Sí. El caso de Estados Unidos es distinto y evidentemente Estados Unidos, que tiene la segunda comunidad judía más grande del mundo, también esto lo mira con atención y tiene un lazo, una alianza histórica con Israel, a pesar de que Trump no fue en esta gira que hizo hacia Medio Oriente, no pasó por Tel Aviv ni Jerusalén. Que dicen que eso es un gesto como de no estar condenando. Lo mismo con los ingleses también hicieron un tema comercial, no hicieron un tema militar. Y al mismo tiempo, fíjate que Trump en este desplazamiento, donde no pasa por Tel Aviv, también al mismo tiempo Netanyahu ordena estas operaciones a gran escala. También es otro gesto, decirle, mira, yo igual sigo en lo mío. Así que, claro, los países están tomando decisiones en distintos sentidos. Por ejemplo, Colombia ya hace un tiempo atrás ya rompió relaciones diplomáticas con Israel. Chile, en cambio, lo ha ido gradualizando. Y, por supuesto, hay países con más espalda, esto lo decimos en términos políticos, que como España, por ejemplo, que está diciendo, miren, yo en términos de armamento ya no vamos a entregar armamento ni compartir información de este tipo de defensa con Israel. Entonces, hay distintas formas de expresarle
el rechazo a una política específica de Israel. En este caso es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Sí. Cisjordania. A veces nos olvidamos lo que ocurre en Cisjordania. sí. Es otro, Muy otro importante. territorio. Palestino. Gilberto, ¿y esto puede generar algún cierto de presión contra Israel sobre la crisis humanitaria que está haciendo? Si hay hartos países o varias organizaciones que lo pueden presionar. A ¿Esto ver. puede generar algún cambio? Bueno, primero yo quiero decir que la decisión de Chile tiene costos. Es importante decir eso. No es que sea gratuita, porque Chile también recibe algún tipo... Hay un intercambio de defensa que es más importante para Chile que para Israel. Sin embargo, al mismo tiempo que digo eso, digo que es importante también enviar señales, sobre todo cuando hay una tragedia. Voy a poner un punto. Cuando hablamos del tema militar, ¿es armamento, por ejemplo? ¿O es inteligencia? ¿Qué es? No, es refacción, reparación, mantención y también algunos armamentos específicos. No es el principal proveedor de Chile, por supuesto, los Leopard en Alemania o las naves que se hacen en Gran Bretaña pueden ser mucho más voluminosas, importantes, pero Israel juega un papel también en la defensa nacional y por lo tanto es un costo. Sin embargo, yo también al mismo tiempo que digo eso, también en la vida no puedes jugar a ganador, sin costo y hacer caso omiso de tragedia humanitaria. En este país también en otros momentos se experimentó lo que eran violaciones a los derechos humanos, por supuesto a otra escala, no hay comparación, pero al final igual es el ser humano el que sufre. Entonces pienso que es importante enviar señales. Y bueno, de todas maneras estamos, insisto, en un contexto de una guerra que tiene visos de tragedia, de masacre. Incluso se están estudiando algunos mecanismos sobre el sistema jurídico internacional, muy endeble por estos días, para hacer acusaciones respecto a eso. Así que, claro, una acción no... Que no- es la tesis Netanyahu, criminal de guerra. que llega hasta ahí, ¿no? Otros hablan del tema de genocidio. Claro, el pero, término genocidio. pero que en mi opinión es más difícil de probar jurídicamente porque implica intencionalidad. Entonces por ahí, independiente que es una palabra muy potente creada políticamente a propósito de la Shoah, el holocausto que existió, Ujú. puede ser más difícil de probarlo en tribunales internacionales. En cambio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra puede ser otro camino, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿no se podría considerar, por ejemplo, genocidio si tú estás bloqueando la ayuda humanitaria que recibes de otros países? Bueno, como lo hace Israel contra Palestina. Lo que mucha gente dice es que a partir de eso, el bloqueo que es desde el 2 de marzo, que entrada de alimentos y de medicina, podría constituir un elemento de intencionalidad, pero insisto, no es fácil. Es que Y ahí acá tengo una pregunta. Ni es fácil ni hay consenso. Gilberto, tú que eres analista internacional y lees del tema. Hay un audio cruzándose. Sí. Muchas veces hemos tenido acá en la mesa, en la redacción, discusiones sobre las fuentes del conflicto. Porque nosotros no tenemos corresponsales allá. Entonces, lo que uno recibe por TikTok o lo que recibe por redes está pasando esto. Ujú. Y muchas veces también la exhibición de las noticias tiene que ver con intereses geopolíticos. Yo, por ejemplo, veo TRT World, que es el canal de Turquía, que tiene también intereses sobre la zona. Así es. O sea, porque además, o Hispan TV, que también es Irán, tiene intereses sobre la zona. Así es. Pero no le puedes creer a la primera. Es como creerle a los rusos. Entonces, con RT. Entonces, pero también la gente puede decirme, oye, pero si la BBC también tiene intereses. Es un conflicto difícil Muy complejo y es verdad. Por eso es que de cubrir. Por eso cuando, claro, tú decís, es más difícil probar genocidio, va por ahí. A nosotros nos pasan muchas veces discusiones sobre no solamente terminología, sino sobre, está pasando esto. Sí. Y uno dice, un tema que es evidente, el bloqueo de alimentos. Pero también llega la otra fonda que te dice, no, los que bloquean son los de Hamás, que recibieron el alimento y no se los pasan a la gente. Entonces uno queda como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿qué Bueno. pasa? No hay mucha seguridad. Seamos francos. Sabemos que hay. Lo que está claro es que UNICEF ha informado que hay niños que mueren y que eso ya es terrible. No tengo discusión sobre eso. Que hay hambre, que hay gente escapando de lugares en específico, que se ha transformado en una tragedia, en una guerra sin precedentes. Sí. Pero ¿dónde busco la información para encontrar los términos correctos? Bueno, desde luego hay una batalla también de términos y eso va a ser importante respecto a quién genera la información. De cualquier caso, es importante decir que
Este es un conflicto muy complejo, cuyo 7 de octubre de 2023 pues, es un punto de inflexión, pero no lo explica completamente. Por supuesto que podríamos ir más atrás, al siglo XIX, XVIII, etcétera. Desde la Segunda Guerra Mundial, claro. Antes incluso de la Segunda Guerra, todo lo Sí. que fue la discriminación. La Segunda Guerra Mundial trajo el holocausto, más o menos fue contemporánea al Holocausto. Hubo la resolución de un problema dentro de Europa a través de la creación de un Estado, el 48, que había existido 20 siglos antes, y eso sobre un territorio donde había población de otro tipo. Entonces en eso podemos perdernos, como tenemos que buscar un punto de inflexión. El 7 de octubre del 2023 hubo un atentado terrorista, para ser bien claro, además, que se infiltra, pero eso provoca una respuesta que, por lo mismo que estás diciendo, yo considero que se desproporcionó hace rato. Y por lo tanto... Está pasada de rosca. Sí, porque se ataca a civiles. Mira, para ponerlo en cifras claras, estamos hablando de más de 50.000 muertos, pero del cual 17.000 corresponde a menores de edad y 900 aproximados a niños menores de 1 año. ¿Qué posibilidad un niño menor de 1 año tiene de atacar o defender? Díganme ustedes. Entonces, estamos claramente entre una tragedia humanitaria. Yo, por supuesto, esto no es una proclama anti-Israel. Yo creo que tiene un derecho a defenderse, pero claramente estamos hablando ya de 20 meses. De 20 meses donde además se ha bloqueado la entrega de alimentos y se abre, para ser también honesto, se abre a veces a cuentagotas. Hace pocos días se abrió para una serie de convoys, pero están además estacionados en 4 puntos, uno al sur cerca de Rafa, entre Yan Yunis y Rafa, y otro que está mucho más al norte. Entonces la gente tiene que desplazarse como 8 kilómetros para ir a determinados lugares. Eso genera de alguna manera que la gente esté obligada a concentrarse y desde ahí es posible también expulsarlo. Entonces podríamos ir a otro concepto que es la limpieza étnica, que también está en boca de todos. Sí. Gilberto, se ha planteado, a propósito de lo que decía el Nico sobre dónde me informo, dónde tengo fuentes concretas sobre lo que está pasando. Hay hechos que son factos, como se dice, facts en inglés, para quitarle la coloquialidad al asunto. Está el ejército... O agregar coloquialidad. O agregar... Facts. Sí. Es que facto es una versión... claro, facto es para... una versión juvenil del asunto. Claro. Pero son factos, son hechos duros, datos duros. Israel ha invadido terrestre, aérea, la zona de Gaza, ha desplazado población, ha matado gente en su bombardeo, pero se plantea en esta también batalla comunicacional y batalla de concepto. Yo creo que el concepto de genocidio, en vista de lo hecho, y esto es una opinión personal, es ineludible, pero se plantea que jamás fue financiado por el sector político de Benjamín Netanyahu para detener a sectores palestinos más moderados y tener una justificación de la guerra, donde está un enemigo claro, que es evidente. Si jamás hizo ese atentado el 7 de octubre de 2023, ¿cómo no responder como nación, como república? Es la estructura de los talibanes en Afganistán. Claro, pero después llega algo más allá de simplemente derrotar a Hamas, que es ocupar un territorio, y eso lo vemos porque en algún momento, en febrero, creo que fue Donald Trump, que es aliado de Israel, Estados Unidos es aliado de Israel, hizo unas imágenes con inteligencia artificial de Gaza transformada en una especie de resort bajo control estadounidense. Sí. Que porque es la costa. La nueva Riviera, le dijo. Claro, entonces, jamás financiado por sectores políticos de Netanyahu para justificar esta guerra. Es una tesis. No, claro, es una hipótesis y también podríamos ver otras teorías así llamadas conspiracionistas. La gran pregunta que se hace ante el 7 de octubre de 2023 es que si había información disponible o no. Algunos dicen que había información disponible y que Israel no se preparó porque precisamente quería tener alguna excusa para atacar. Bueno, entonces esa teoría también se maneja sobre Bin Laden y el ataque de las Torres Gemelas. Yo creo que es complejo probar aquello, a pesar de que hay gente que está muy claro. Independiente de eso, estamos hablando de una respuesta que se ha ido profundizando y prolongando hasta niveles que, en mi opinión, van en contra del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Desde luego, creo que lo que no hay que perder de vista es que estamos hablando de, para empezar, un grupo como Hamas, que es radical islamista, que efectivamente en sus inicios recibió atención y algún tipo de beneficio por parte de Israel. Me estoy hablando de su inicio en el año 87, cuando se desprende de la hermandad musulmana. Hubo originalmente un lazo, como también lo tuvo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, por parte de la CIA en Afganistán. Eso es cierto. Son historias. Pero es bien importante tener presente que el actual gabinete israelí está formado por el Likud, un partido conservador de derecha dura, pero además por la mitad del los otros escaños de este sistema parlamentario está formado por
lo que es el sionismo religioso, la ultraortodoxia, Claro. que tiene una visión, podríamos decir, irredenta de todo el territorio israelí, y Cisjordania lo entiende como la Judea y la Samaria bíblica, y ahí es lo que están diciendo ustedes, están pensando más bien en no solamente desactivar a Hamas, sino que probablemente sacar a la población, expulsar a la población gazatí y Cisjordania a través, lo último, a través de asentamientos, y Gaza y el mundo y la franja a través de la simple expulsión. Y eso significa configurar otro orden religioso. Y eso es lo complejo. Estamos hablando de que hay radicales religiosos, ultra radicales religiosos, no solamente del lado palestino como Hamas, que los hay, sino que también en el gabinete israelí. Es interesante pensar de que estas cosas no tienen consecuencia en el presente, tienen consecuencia en el tiempo. O sea, cuando tú afectas la familia de un niño en Palestina, ese niño crece con una sensación de incomodidad y de resentimiento propio que después genera un movimiento. No nos podemos negar a eso, y es parte de la historia. Porque lo que está pasando es indudablemente un evento histórico. Pero también es un evento histórico que al orden internacional lo desafía. Y ahí pregunta, ¿es buena idea que Chile termine las relaciones? Definitivamente, respecto a lo primero, estoy de acuerdo, más allá que tiene un impacto en el presente, porque la gente que se queda huérfana o familias sin hijos, Claro. obviamente en el presente es una tragedia. Pero claramente tiene Y el futuro puede ser una venganza. el futuro resentimiento, ir larvando la revancha, y va a significar que tal vez hoy día se desactive Hamas y después se va a rearticular de otra forma. Así que estoy de acuerdo con eso. Y respecto a romper relaciones diplomáticas, ha sido un paso que Chile, tal como lo dijo el presidente Boric el año pasado, no ha dado mucho. A través de la historia, Chile no es propicio a romper relaciones diplomáticas, porque se entiende que con eso se suspende el alto diálogo político, incluso no hay posibilidades de incidir. El presidente Boric recordaba que ocurrió eso en 1943, cuando finalmente Chile se pliega a lo que es el esfuerzo contra la Alemania nazi y el Japón imperial. Pero no es muy común. Entonces, además, explicar esa decisión no sería fácil, porque el propio gobierno ha dicho que no toma esa medida. Yo creo que todos estamos bien expectantes de lo que puede pasar los próximos días, particularmente en la cuenta pública. Hay rumores, yo no me quiero hacer tampoco cargo de la rumorología, pero evidentemente esa es una opción que ha aparecido. A mí me parece que es importante preservar un nivel de diálogo al mismo tiempo que enviar señales potentes. Para aquello también, lo que mencionaba, es importante también un nivel de consenso, y forjando consenso, aun cuando me parece que una parte muy importante de la opinión pública está muy consciente de la tragedia humanitaria que hay en Gaza. Tengo una pregunta respecto al concepto señal potente, y yo entiendo la simbología que tiene todo aquello, pero en la práctica, una señal potente, como podría ser romper relaciones diplomáticas, como boicotear los productos israelíes a nivel mundial, sobre que, no sé, la sociedad civil se organice, marche, crea conciencia en el planeta, y todos podemos estar profundamente en contra de este genocidio, reitero la palabra, que ocurre en la Franja de Gaza. Pero ¿qué podemos hacer los países, las personas del resto del mundo que no estamos ahí en lo concreto para evitar esta masacre? Bueno, efectivamente hace poco me decían eso. Tal vez lo que hace un país es una gota de agua, pero sumado a otras gotas hay una marea. Entonces yo creo que estos pequeños gestos van haciendo de alguna manera un sentir de más países que pueden intensificar las presiones y hacer que, si no el gabinete, el electorado empiece a pedir un cambio de gobierno que entre con otras políticas. Yo creo que es posible que en Israel una parte importante de la población también esté pensando en hacer algo distinto, porque ya no estamos frente al 7 de octubre del 2023, sino que han pasado más de 20 meses. Así que muy consciente de aquello, esos pequeños símbolos uno puede leer como que no incide mucho, pero varios otros hacen la diferencia. Ahora, quienes pueden hacer un cambio de un día para otro son las grandes potencias, las potencias rectoras, y estamos en un momento de desorden mundial. Es más difícil de alguna manera incidir. Estados Unidos, que tenía la capacidad, hoy día está distraído en otros elementos y al final también deja hacer. Hay una buena alianza entre ambos estados, y además yo diría que hay una buena proxémica entre Netanyahu y Trump. Es que ahí está lo relevante, porque estamos en torno a un momento también del escenario internacional donde Donald Trump
se va aislando del resto del mundo y ya no es, manifiesta deseos imperiales, pero no lo ejecuta a través del comercio y le ha salido el tiro por la culata. Incluso sus propios aliados dentro de la misma Casa Blanca han tenido que salir, como Elon Musk. Entonces se encuentra aislado y debilitándose. Mientras China va tomando esa posición en un montón de conversaciones y jugadas. Entonces, y Europa se está aislando. Está comenzando a aislarse, preparado bajo siempre el eterno supuesto de que va a haber una guerra y los rusos vienen por ello. Un miedo histórico que está presente hoy en día. Si uno ve las noticias, se encuentra con que en Suecia o en España empiezan a haber documentos de cómo prepararse en caso de una guerra. Alguna información tienen, no pueden ser todos tan paranoicos. Entonces, en torno a este encapsulamiento del mundo, antes a hacer un gesto diplomático tan transgresor como cortar relaciones, hubiera sido un problema porque el teléfono con Estados Unidos se nos cortaba. Hoy que se nos corta el teléfono con Estados Unidos... Es buen punto, independiente que de todas maneras Estados Unidos está mirando. Supimos hace unos días también que Trump veía que había una franja junto al Pacífico y en una broma probablemente invitó a un presidente... A Macri. Exacto, a tomar acciones respecto a eso. Eso lo vamos a pensar como una broma, pero indiscutiblemente también tiene que ver cómo se ve el hemisferio. Mira, a mí me parece que Europa está menos aislada, lo que sí está con un temor, efectivamente un temor respecto a lo que puede pasar, y Estados Unidos... Yo también lo escribí al Estados Unidos de Trump como aislacionista. Hoy día digo, es proteccionista y mercantilista más que neoliberal puro, como lo que habíamos visto antes. De cualquier forma, evidentemente Estados Unidos está pensando en otros focos, si ese es el punto final, está pensando en otros focos y por lo tanto una reacción o un determinado gesto de parte de Chile va a ser evaluado, al final igual evaluado, pero también hay que ponderarlo aquello. De todas maneras, a mí me parece que lo que ha hecho Chile respecto a llamar a lo que son sus representantes a nivel militar allá, es un importante gesto que tiene costos para Chile, pero yo creo que no todo puede ser... ¿Y tuvo efecto en Colombia la decisión de la gente de Petro? Hasta el día de hoy se habla de esto, pero el punto es si esto tuvo efecto en Israel. Pues yo diría que no. No, claro. Lo que dicen los opositores a nadie le importa. Sí. Nadie le importa América Latina. Ese es lo que dicen los opositores. Pero para la interna también es importante. Sí, porque va restando apoyo. Y esto también significa que... O sumando apoyo. Yo no sé, porque en Chile la comunidad palestina es muy fuerte y muy amplia. No, pero restando apoyo a Israel. A eso me refiero. Claro. En ese sentido, porque de todas maneras Israel hoy día es visto con distancias por varios países. Hay varios países que están diciendo cosas, hay países que se están atreviendo incluso a reconocerlo. Ya España, Irlanda, Eslovenia, Noruega lo han reconocido. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene eso? Bueno, eso pasó en Chile hace 10 años, pero en Europa es algo novedoso. Y hay otros países que están pensando incluso en salirse en Europa de los acuerdos comerciales, dejarlo en punto cero. Es decir, todos estos elementos van... Algo que tú mencionabas, el aislamiento de Estados Unidos, diría. Israel podría estar, si no aislándose, empezando a distanciarse de la comunidad internacional. Así que yo creo que... Sí, y después que años que tuvo un apoyo, posguerra y restricto. Sí, claro, por supuesto. Ahora, Israel es un país que tiene además comunidades judías distribuidas en el mundo, muy influyente en Chile, no es grande, pero sí es muy incidente, a diferencia de la Palestina, que es bastante voluminosa, y se expresa el malestar. Acá también no me cabe duda que la representación israelí va a expresar el malestar. Chile tuvo costos, pero también yo creo que en algún momento hay que asumir algunos costos. En Chile, insisto, se experiencia algo distinto, pero creo que lo que se aprendió de aquello es que los derechos humanos son importantes, más allá de los cálculos económicos de otro tipo, los derechos humanos son importantes. Gilberto Aranda, analista internacional, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para ayudarnos a entender este caso que es muy complejo. Digo caso porque en realidad es más que un caso, es toda una tragedia humanitaria de características históricas, porque esto es algo muy complejo de entender primero que todo y segundo, y aún más complejo de resolver. Son muchas las perspectivas para analizar y usted nos entregó varias esta mañana, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted y muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente.
Una charla para entender lo que está pasando. Esta fue la conversación de hoy en Copano.news. En turno, el primer canal de streaming de Chile.